En este vídeo vamos a recordar que los triángulos 1 y 2 son triángulos semejantes y vamos a escribir la proporcionalidad entre sus lados, y en un segundo lugar veremos que los triángulos 1 y el triángulo grande CFE son semejantes y también escribiremos la proporcionalidad entre sus lados. Vamos allá. Vamos a ver la semejanza entre el triángulo rectángulo 1 y el triángulo rectángulo 2. Para ello vamos a utilizar el primer criterio de semejanza. Vamos a ver qué ocurre con los ángulos de cada uno de los triángulos. En primer lugar, vemos que los dos triángulos ya tienen un mismo ángulo recto. Continuemos. Sabemos, porque lo hemos comprobado ya en clase, que este ángulo agudo mide lo mismo que este ángulo agudo. Entonces estos dos ángulos son iguales. Y, por último, forzosamente, este ángulo tiene que ser igual a este otro. Bien, hemos comprobado entonces que los dos triángulos son semejantes. Escribamos ahora la proporcionalidad entre sus lados. Voy a escribir en la parte de arriba los lados del triángulo rectángulo 1, CFG. Entonces colocaré el lado CF, CG y por último FG. Bien, ahora es cuando tengo que ir con cuidado. Tengo que colocar los lados correspondientes en el lugar adecuado. Empecemos. En primer lugar, tengo que escribir el lado correspondiente al lado CF. Para ello, el lado CF veo que está enfrente del ángulo recto. Vale, me voy al otro triángulo. Al otro triángulo el ángulo recto está aquí. El lado que está enfrente es el lado FE. Este es el correspondiente. Continuemos. CG, lado CG. Aquí lo tenemos. Es opuesto al ángulo que hemos pintado de azul. Bien, vamos al otro triángulo. El ángulo pintado de azul lo tenemos aquí. Enfrente se encuentra el lado FG. Aquí tenemos entonces el lado correspondiente. Y por último, FG. FG es este lado, que está enfrente del ángulo verde. El ángulo verde en el triángulo grande lo tenemos aquí. Por tanto, enfrente se encuentra el lado GE. Fin, ya hemos escrito la proporcionalidad entre los lados. Bien, veamos ahora la semejanza entre el triángulo CFG, el triángulo 1, y el triángulo grande. Vamos allá. En primer lugar, fijémonos que los dos triángulos ya tienen un ángulo común, que es este. Este ángulo lo comparten los dos triángulos. Por tanto, ya tienen un ángulo en común. Y otra cosa muy fácil, el triángulo 1 es un triángulo rectángulo. Aquí está su ángulo recto. El triángulo grande, aquí está su ángulo recto. Por lo tanto, ya sabemos que hay dos ángulos iguales. Por tanto, los terceros tienen que ser iguales. Y es evidente porque el ángulo azul sabemos que coincide con este ángulo azul del triángulo grande. Por lo tanto, los triángulos, de nuevo, pues son semejantes. Vamos ahora a escribir la proporcionalidad entre los lados. Bien, en la parte de arriba voy a escribir los lados del triángulo 1. Voy a escribirlos en el mismo orden que antes. Ahora tenemos que escribir los lados correspondientes. Empecemos por el correspondiente a CF. Bien, CF, de nuevo, es este lado. Este lado es el que está enfrente del ángulo recto, del ángulo rojo recto del triángulo 1. ¿Vale? Voy al triángulo grande y busco el ángulo recto. Ya lo estoy viendo. Este es el ángulo recto. Este es el ángulo recto. Por lo tanto, miro el lado que está enfrente y enfrente está el lado CE. Por lo tanto, CE es ahora el lado correspondiente. Bien, cambiamos de lado. Vamos ahora al CG. CG, lo tenemos aquí, está enfrente
del ángulo azul. Bien, busquemos el ángulo azul en el triángulo grande. Aquí lo tenemos. Bien, ¿qué lado es el opuesto a este ángulo en el triángulo grande? En el triángulo grande es el lado CF. Por lo tanto, aquí pondremos CF. Por último, FG, el lado FG. El lado FG es este de aquí, en el triángulo pequeño, que está enfrente del ángulo verde, de este ángulo, que recordad es común a los dos triángulos. Bien, veamos quién está enfrente de este ángulo en el triángulo grande. Creo que la respuesta es clara. Está el lado FE. Este es el lado correspondiente.